Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Eh, un gusto estar participando en esta edición del e-commerce Day de Colombia. Mi nombre es Víctor Islas de ClearSale y es un gusto poder acompañarlos, aunque sea a la distancia. Espero que ustedes y todos sus familiares se encuentren muy bien. Tengo el gusto de estar acompañando a Diego Castillo, que es nuestra persona encargada de Business Development desde Colombia. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Hola Víctor, muchas gracias. Muy feliz de participar en esta edición del e-commerce day en Colombia. Un saludo para todos desde la distancia, como nos toca ahora. Pero muy feliz de estar acá y contento de estar con ClearSale en esta charla que si bien trae un tema importante para los comercios, también es enriquecedor para todo el mundo. Entonces, estoy bien contento de estar acá. Totalmente. Hoy el día y platicaremos de tasa de aprobación y rechazos, la piedra en el zapato del e-commerce en Colombia. Entonces, bueno, mi acento me delata, mi bigote también. Yo soy mexicano, pero bueno, al final este tema de la piedra en el zapato es una frase bastante latinoamericana, digamos, ¿no? Sí, así Y, es. y este tema de la aprobación también es un dolor, no solamente para Colombia, es un dolor para todos y es un reto para todo el e-commerce en Latinoamérica. Entonces, como bien dices, es un tema súper enriquecedor para platicar, si ustedes se dedican a logística, si ustedes se dedican a temas de marketing o a pagos y a fraude o en general en toda la estrategia del e-commerce, creo que es un tema súper interesante, ¿no? Entonces, Diego, antes de empezar, a mí me gustaría que nos compartieras un poco de tu visión de cómo está el tema de pagos, de fraude en Colombia, tú que tienes expertise y este contacto con los comercios locales, ¿no? Claro que sí. Mira, Colombia ha tenido un crecimiento bien importante en e-commerce, ¿no? Ahí están los estudios y las mediciones que ha hecho el e-commerce Institute, la Cámara de Comercio Colombiana, y nos han mostrado que ha sido uno de los sectores más relevantes durante la actual crisis sanitaria y económica que venimos viviendo pues este último año. Y esto va con el cierre de muchas tiendas físicas, con el confinamiento. Todo esto ha llevado tanto a las empresas como a los usuarios a hacer uso de los canales digitales de forma muy rápida. Entonces, se está trasladando toda la transaccionalidad del mundo físico al mundo virtual, ¿no? Mira, antes de hablarte inicialmente de fraude, quisiera que viéramos rápidamente que los números del e-commerce acá en Colombia hablan por sí solos, ¿no? Las transacciones crecieron de forma súper acelerada. Tan solo en el 2020 se reportó, las redes acá en Colombia reportaron crecimientos mensuales como del 2.7%, ¿no? Esto es un crecimiento año a año del 57%. Es Wow. una cifra bien relevante para cualquier sector. Un sector que crezca a dos dígitos en las situaciones en las que estamos, pues es bien relevante. Mira, acá en Colombia las últimas mediciones muestran un promedio de 480 transacciones de compras por minuto, como en muchos países del mundo, no solo en Colombia, ¿no? Porque cada vez el consumidor adquiere más bienes de valor de bajo monto a través de canales electrónicos, ¿no? Antes acá en Colombia la cultura era adquirir elementos de valor alto, pero y generalmente lo de valor pequeño y las compras usuales, pues eran generalmente presenciales. Pero pues ahora hay más transacciones en categorías como ropa, el mercado, medicamentos, libros, que se hacen a través del comercio electrónico, ¿no? Y pues todo esto dado principalmente por los cambios de la situación sanitaria que ha tenido el mercado. Yo creo que esto hizo y hace y va a hacer que este comportamiento sea un comportamiento permanente, ¿no? Y no solo eso, sino que también ha permitido que ingresen nuevos usuarios que antes jamás compraban por Internet. Entonces, hay nuevos usuarios en la economía digital
Y bueno, se espera que para este año haya un crecimiento adicional del 20%, ¿no? Un número grande. Entonces, es un panorama positivo para el e-commerce, es un panorama positivo para el comercio electrónico en el país. Pero, internamente, ¿qué pasa en los comercios con esta transformación, no? Han cambiado muchas cosas. Se evidencia situaciones bien importantes dadas por este cambio tan acelerado, o sea, para los comercios sobre todo, porque muchos no estaban preparados para un aumento tan grande en sus transacciones, o muchos ni siquiera estaban en un canal digital. Eh, Esa situación para los comercios es, yo como comercio, ¿cómo me protejo del fraude? ¿No? Está una parte que es la parte de logística, que sabemos que pasará a un canal digital, la parte de logística es bien importante, pero también cómo me protejo del fraude, porque es el miedo, uno de los miedos más grandes de abrir el canal digital, ¿no? Porque puede ser muy costoso asumir los fraudes, que Totalmente. sí o sí van a ocurrir. Los defraudadores no paran, ¿no? No, y Negocio, quien te diga que no vas a tener fraude es que no negocio conoce lucrativo. la situación, ¿no? Sí, sí, sí. O te va a penalizar y te va a tirar todo el tema de la aprobación, ¿no? Que es uno de los temas que platicaremos el día de hoy, que justo es esto, ¿no? El tema de la aprobación y los rechazos por fraude y por riesgo al fraude, ¿no? Así es, así es. Pero más allá del tema de los fraudes, y ahí es donde viene la piedra en el zapato de la que vamos a hablar hoy, porque si bien muchas compañías saben que la tienen, otras no saben cómo controlarla, no saben cómo tener una mejor tasa de aprobación, que realmente es la piedra en el zapato más grande porque es la más costosa. Ya lo vamos a ver, Totalmente, ya lo vamos totalmente. a ver más adelante. Algo importante que me gustaría compartirle a todos nosotros, a todos los que nos están escuchando, a todos nuestros amigos, es, al final esto es un workshop, ¿no? Y como su palabra lo dice, eh, les vamos a dejar una tarea, ¿no? Y esta tarea es para ustedes, para que ustedes se lleven una tarea muy específica. Nosotros les vamos a dar las instrucciones. Al final esta tarea es para ustedes, para su negocio. Pero como bien mencionas, Diego, nosotros que hablamos con clientes y con comercios en toda la región, toda Latinoamérica, es impresionante el número de comercios que no sabe qué es la aprobación y que no le están midiendo. Entonces, sin más preámbulo, vámonos a platicar un poquito del fraude, ¿no? Y para aquellos que nos están escuchando y que vienen de otros contextos, que vienen de otro, a lo mejor de otras áreas del tema de e-commerce, vamos a hablar del fraude, ¿no? Y qué es el fraude y cómo sucede. En realidad, pues el fraude es típicamente, hay distintos tipos, pero uno de los más comunes es la clonación de tarjetas o el robo de tarjetas o el robo de base de datos de números con números de tarjeta. Y la idea es, intentan comprar con estas tarjetas o con esta información productos físicos típicamente para revenderlos en el mercado, ¿no? Esto es a grandes rasgos que es el fraude. Eh, y vamos a hablar de la analogía, ¿no? Y a mí me gusta siempre empezar platicando de cómo se compara este tema de fraude, este tema de prevención de fraude entre el mundo físico y el mundo online. Eh, Todo mundo, al final, todo mundo piensa que en el mundo físico no hay contracargos, y en realidad es que sí los hay. Sí hay contracargos, y al final parte de lo que han hecho las tiendas de brick and mortar es implementar procesos. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si llega una persona sospechosa e intenta comprar $4,000 de productos, ¿no? Obviamente lo que va a hacer el encargado de la tienda es pedir la identificación, pedir la tarjeta, comparar la foto de la identificación, ver que el dueño de la tarjeta y la identificación es el mismo. Al final ese es el proceso de validación, ¿no? Esto es un proceso de validación para transacciones de tarjeta física. Ahora, ¿qué pasa con las transacciones online, no? Las transacciones de tarjeta no presente. Es mucho más difícil implementar un proceso como el que tienes en la tienda física. Entonces, al final, parte de lo que vamos a platicar es cómo implementar procesos tecnológicos, herramientas de machine learning, de big data, para realmente poder identificar o a través de, por ejemplo, del device fingerprint, identificar si esta computadora o este teléfono
han sido vistos anteriormente, ¿no? Y si realmente coinciden con el mismo teléfono, el mismo celular. Al final, esta tecnología complementada con procesos de revisión manual te permite tener la misma certidumbre que tú tienes en una tienda física al pedirle la identificación, la tarjeta y hacer la validación manual, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los indicadores. Hay dos indicadores clave. Esto de la derecha es un iceberg, ¿no? Al final, hay dos indicadores que es la tasa de contracargos y la tasa de declinación. Como yo les platicaba, estos dos son los indicadores principales. La tasa de contracargos, muchos de ustedes ya la conocen, ¿no? Desafortunadamente, es la punta del iceberg, es lo más evidente. Hablas con los comercios y cuando nos buscan nos dicen, Víctor, Diego, tengo un ataque de contracargos, ¿no? O he tenido muchísimos contracargos. Por eso nos buscan, ¿no? Porque al final, este es un tema muy evidente, el director de finanzas está poniendo el grito en el cielo, la empresa está perdiendo dinero por culpa del fraude y la falta de procesos y tecnología. Pero para mí hay un tema mucho más profundo, que es la base del iceberg, que no es tan evidente, y lo que platicamos al principio, no muchos comercios saben cómo medirlo, ¿no? Ni siquiera saben que se están declinando muchas de estas transacciones, ¿no? Y eso es, al final, la tasa de declinación o las pérdidas totales por falsos positivos. Un falso positivo ahora está muy de moda con esto de las pruebas del coronavirus. Este es un tema de falsos positivos, son clientes buenos, clientes legítimos que intentan hacer una transacción y son declinados precisamente por las herramientas poco avanzadas o por temor al fraude, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, creo, y hoy vamos a platicar mucho de estos dos indicadores. Diego, ya nos platicarás algunos de los números del reporte de Visa, pero al final creo que esto es fundamental. Los falsos positivos es declinar a clientes buenos. Hay un costo asociado a esto, ¿no? Porque al final todo se traduce en un tema monetario, que es el costo de estos falsos positivos, de estar declinando inclusive sin saberlo, ¿eh? Porque la mayoría de las veces no es que quieran los comercios, ni siquiera se están dando cuenta de que les están declinando muchas de estas transacciones. Ya hablaremos del número. Lo que es importante saber es que 58% de estos clientes dicen que no van a regresar a este sitio. Entonces, al final, esto es un costo altísimo. Yo, además de dedicarme a temas de prevención de fraude y temas de pagos, doy clases, ¿no? Y uno de los temas que hablamos es el Customer Lifetime Value, el valor de la vida del cliente. Entonces, ¿qué pasa a un cliente que lo llevas, intenta hacer su primera transacción y lo declinas? Este Customer Lifetime Value jamás va a existir. O sea, nunca te va a dar un solo centavo y probablemente vaya y termine comprando con tu competencia, que eso es lo más costoso, ¿no? Al final estás invirtiendo para llevar clientes al sitio de tu la competencia. tienda del frente. Durísimo. Este es un dato durísimo. Entonces, aunque no estés, si no estás escuchando, aunque no estés en temas de pagos, en temas de fraude, si tú tienes un comercio, yo creo que es importantísimo medir cuánto estás declinando. Y eso es justamente lo que vamos a platicar en el workshop, ¿no? Entonces, Diego, a lo mejor tú que tienes este contexto local, si quieres platicar un poquito de este reporte de Visa que habla de los indicadores en Latinoamérica para de Así es. pagos de... Así es, números importantes y números que hay que tener en cuenta si no los estamos midiendo, medirlos dentro del e-commerce porque es como se debe medir un e-commerce. Al final, siempre hay que traducirlos en términos monetarios, ¿no? Y ese es el objetivo de tener una tienda en línea, ¿no? Generar la mejor rentabilidad posible. Mira, en Latinoamérica estamos con una tasa de fraude del 1.7%, alta. Una tasa del 1.7%. En Latinoamérica está bastante repartido el porcentaje de contracargos. Colombia tiene un porcentaje en promedio de un 1.5, ¿no? Un 1.5 que le está pegando directamente al margen porque es un costo que asumen los comercios. Otros países como Argentina 1.2, Brasil 1.6, un México 2.2, que es bastante riesgoso. Y bueno, en general 1.5, 1.7.
¿no? Hay comercios que están por debajo de este nivel de contracargos, hay comercios más riesgosos, hay productos más riesgosos que otros, pero al final siempre es un costo, ¿no? Siempre es un cheque que le giras directamente a los defraudadores y que lo pagas sí o sí. El comercio sí o sí lo paga y está pegándole a su margen. Entonces, el margen de venta se ve disminuido. Pero, si bien estos números en general lo conocen los comercios y son números que en general están en la cabeza de los comercios porque te dicen automáticamente, ah, tengo un 0,9 de contracargos, tengo un 1,1 de contracargos. Hay uno mucho más alto que no está en la cabeza de la mayoría de los comercios, que es la tasa de rechazo versus la tasa de aprobación. Entonces, aquí vemos unos porcentajes muchísimo más altos, ¿no? Tasas de aprobaciones en promedio del 57%. Acá en Colombia tenemos una tasa de aprobación del 67%. 10 de cada 10 clientes que entran a un e-commerce, en promedio se rechazan 3. Y son transacciones que llegan al final, no es el cliente que entra a ver, sino transacciones que se concluyen, pero se rechazan. Este costo no es muy tangible, ¿no? Un 33% versus un 1,5%, wow, tiene una brecha gigante, ¿no? Una brecha gigante. Claro, tengo un costo tangible del 1,5 que lo pago y lo veo en el margen, pero tengo un 33% en promedio que ni siquiera entra a la caja, que ni siquiera se lo estoy dando a nadie o se lo doy a la competencia porque el cliente tiene una mala experiencia y me voy a la otra tienda o lo compro de forma física, ¿no? Y al final la experiencia del cliente se vuelve algo complicada. Entonces, en los comercios, no está ahí en la mente de los comercios en general, en Colombia y en Latinoamérica, no está esa pérdida, ¿no? Esa pérdida que no solo se da en la venta, perder la venta por una compra legítima que se rechaza, sino también en el esfuerzo, ¿no? Que también, que si bien ese sí está ahí tangible, no se ve. Me refiero al esfuerzo en las inversiones de marketing, el esfuerzo en las inversiones de publicidad, en el esfuerzo que hacen los equipos de ventas para tener una tasa alta de conversión. Y si lo miramos con Estados Unidos y Canadá, hay un porcentaje del 89, con los mismos esfuerzos, con las mismas herramientas. Entonces, esto realmente tiene que ser un KPI, la tasa de aprobación y de rechazo tiene que ser un KPI que se tiene que medir constantemente, ¿no? Lo están mostrando estas cifras, tenemos países con aprobaciones muchísimo más altas, y pues ese es el reto del e-commerce, no protegerse, sino generar tasas de aprobación altas y no preocuparse por proteger al comercio del fraude, porque el fraude siempre va a estar y siempre va a tener en toda parte. Es un Entonces, balance, ¿no? ¿Cómo manejas estos dos indicadores como un balance, ¿no? Obviamente quien te diga que tiene cero fraude, pues vas a tener una aprobación muy baja, o el que te dice tiene 100% aprobación, pues tu fraude va a estar disparado. Entonces, al final es un tema de balance y creo que justo en este punto medio es donde está la complejidad y donde realmente necesitas tecnología, procesos. Ahí está realmente el reto, ¿no? y algo bien importante es que ya no es un tema operacional, o sea, ya no es un tema de que el e-commerce opere bien, es un tema financiero, es un tema que le pega directamente al margen y a la última línea del PIG, ¿no? Entonces, bien importante, más adelante vamos a ver un caso práctico ya para ver cuánto puede ser en un comercio estándar medio, cuánto realmente puede llegar a ser esa pérdida para que se levante la ceja, ¿no? Del que está viendo, que es lo más importante. El objetivo de este workshop es eso, que levanten la ceja, que hagan sus números y que realmente vean si estamos perdiendo o no. Si no, mira, lo estás haciendo muy bien.
Sí, sí. Oye, estás haciendo un esfuerzo por algo que no se está convirtiendo. Y si no sabes, tarjeta amarilla y bueno, Peor, te están les vamos a metiendo dejar el la gol. tarea, les vamos a dejar tarea para que Te al están metiendo final. el gol sin tener arquero. Buenísimo. Oye, mira, a mí me gusta, yo hablo del gap antifraude, porque al final vivimos, eh, o es una industria que ha avanzado muchísimo, tú lo decías al principio, pero hay un tema, ¿no? Que hay un piso muy disparejo entre los grandes y los chicos. Este piso disparejo al final se reduce a la tema de la tasa de aprobación, la gran diferencia en tasas de aprobación. Esto le llamo el gap antifraude porque estas empresas, y ya vamos a hablar de un Mercado Libre, vamos a hablar de Falabelas, vamos a hablar de Walmart, estas empresas han invertido en su estrategia de antifraude. Cuando hablamos de estrategia antifraude es cómo invierto en tecnología y procesos de revisión manual para realmente identificar a los buenos de los malos, a las compras legítimas de las del fraude, ¿no? Y esto ha hecho que ellos aprueben muchos más clientes, muchos más intentos de compra y al final eso se reduce a más clientes recurriendo y regresando a comprar con ellos, ¿no? Entonces, a mí me gusta, y esto se los comparto, hablar de dos escenarios totalmente distintos, ¿no? Incluso ahora que estamos, bueno, que nos estamos pudiendo ver, le pongo caso a la industria, ¿no? Porque al final todos te dicen, no, es que eso es lo que se acostumbra en la industria, que se acostumbra a contratar un agregador todo en uno, entre comillas, ¿no? Que se encarga de todo y ofrece filtros antifraude. Aquí hay que hacer una anotación muy importante. Un filtro antifraude no es una solución antifraude. Realmente una solución antifraude es una solución que tiene herramientas de machine learning, que tiene herramientas de scoring, que realmente puede identificar de manera particular cada transacción y asignarle un riesgo. Un filtro antifraude es todo lo que esté arriba de cierto monto, córtalo, declínalo. Si tú compras 2 veces el mismo día, declínalo. Si un cliente estamos viendo que sobrepasa ciertos criterios, declínalo, ¿no? Entonces es más bien filtros o una filosofía de todo lo que sobrepasa ciertas reglas, lo declinas. Al final eso lo que hace, y vamos a ver los números, es una tasa de declinación muy alta o una tasa de aprobación baja, ¿no? Que es no tienes control sobre tus tasas de declinaciones, pero tienes cierta paz mental, ¿no? Porque te ofrecen un todo en uno. ¿Qué están haciendo los top players? ¿Quiénes están haciendo estos que están saliendo 6 metros por delante en el concurso de natación? Bueno, ellos tienen un control total sobre su proceso, ¿no? Tienen soluciones de pago, típicamente su afiliación bancaria, y tienen una estrategia integral antifraude que incluye tecnología, procesos de revisión manual de órdenes, equipos de data science. Y al final ellos obviamente tienen tasas de aprobación arriba del 80%. Estas tasas de aprobación, estos dos números que están viendo son tasas de aprobación que ya incluyen declinaciones por fraude y por banco, ¿no? Que son dos tipos de declinaciones distintas, pero al final estamos hablando de tasas mayores al 80% contra 57%. ¿Qué dirías tú si pudieras aumentar 23% tu aprobación, ¿no? O sea, es un incremento en ventas súper importante. Esa Sí, es la mala sin noticia. medirse en fraude, ¿no? Porque generalmente muchos comercios abren la llave para que levantan un poco los filtros y el corte es mucho más, pero la otra punta se les incrementa. Claro, Entonces, y ahí está el miedo. Dice, bueno, sí, tengo un 57, pero pago poquito de fraude, pero quiero convertir más sin tener ahí la piedra en el zapato de, ay, me va a llenar de fraudes, ¿no? claro, totalmente. Totalmente. Estos grandes competidores, top players, han venido invirtiendo desde los últimos 9, 10 años en su solución actual de prevención de fraude, ¿no? Y nosotros platicamos con ellos y tienen soluciones súper interesantes. La buena noticia es que todos aquellos que no tienen una solución o que están buscando
tener una solución mucho más robusta. Existen soluciones en el mercado que te permiten tener exactamente la misma tecnología, los mismos procesos y una base de datos de colaboración mucho más grande, sin tener que hacer una inversión de capital, ¿no? Entonces, al final, se vuelve más un tema operativo, un tema de OPEX, y creo que hacia allá va el éxito de este tipo de comercios, ¿no? Hay muchos comercios que nacieron como pure players, no tuvieron tiempo de invertir en todos los procesos y tecnología y hardware y software, pero han encontrado en aliados que proveen soluciones muy particulares, como la llave o la clave de su éxito, ¿no? Diego, ahora sí vamos a pasar a lo verdaderamente importante. Al final esto es un tema de un workshop, ¿no? Y la idea es dejarles este mensaje, inclusive dejarles una tarea. Lo hemos platicado internamente, Diego. Bueno, tú eres profesor, yo soy profesor, además de ser expertos en temas de fraude. Entonces, parte de lo que vamos a hacer es todos aquellos que quieran ayuda y que quieran entender cómo crecer su negocio, cómo incrementar sus ventas, cómo evitar declinar a clientes buenos. Con mucho gusto podemos asesorarlos. Les vamos a dejar esta primera tarea, les vamos a dejar nuestros correos. Entonces, al final de la charla, si ustedes hacen su tarea, hacen su research y quieren compartirlo con nosotros, quieren tener un poquito más de insights, por favor, escríbanos. Será un gusto continuar la plática, inclusive ya uno a uno, ¿no? Entonces, a mí antes de comenzar, tú lo mencionabas hace rato, Diego, el punto de inflexión es el tema del checkout. Cuando hablamos de tasas de aprobación, que es lo que hemos venido platicando, estamos hablando en el momento en que el cliente llena el carrito de compras, pone sus datos de envío, pone su tarjeta de crédito y la clic en el botón Buy Now, ¿no? Comprar. Entonces, eso finalmente es el momento clave, ¿no? Hay algo, y todo el mundo os suele confundir tasa de conversión con tasa de aprobación, ¿no? Tasa de conversión, hay que ser muy claros, es todo lo que sucede antes del checkout y antes de darle clic en comprar. Tasa de aprobación es todo lo que sucede del momento en que le da a comprar al momento que se acepta o se declina, donde el cliente ya no tiene nada que hacer. El cliente ya metió sus datos de la tarjeta y le dio clic en comprar, y al final la tasa de aprobación es 100% responsabilidad del comercio. La tasa de conversión, por otro lado, es de cada 100 usuarios, ¿cuántos terminan dándole clic en comprar? La tasa de aprobación es cuántos de los que le dieron clic en comprar terminan siendo órdenes reales, ¿no? Al final esto es un funnel, es un mismo funnel, pero bueno, en tasas de conversión particularmente, y esta es la panacea de los que sean de marketing aquí, lo sabrán, el objetivo de cualquier comercio es llegar a este 1%, es decir, de cada 100 visitas, que uno se convierta en una compra real. ¿Qué es lo que vemos? Que al final se van muy felices los equipos de marketing diciendo, llegamos al 1% de aprobación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El 1% de tasa de conversión. ¿Qué es lo que sucede? Que hay algo más, que no están midiendo esta segunda parte, que es, sí, el 1% le dio clic en comprar. ¿Cuántos de este 1% realmente son una orden válida, ¿no? ¿Cuánto se volvió un ingreso para tu negocio? Y la realidad es que estamos, y los números que mostrabas, 57%, 67%, al final tu tasa de conversión ya no es el 1%, es el 0.67, ¿no? Si hablamos de números genéricos. En el caso de México es 0.5. Es decir, es un golpe mortal al equipo de marketing, y el equipo de marketing seguramente ni siquiera se está dando cuenta de que hay algo que les está tirando totalmente su tema de la aprobación, ¿no? Esa es la clave, y ese es el éxito o el fracaso de tu negocio, ¿eh? ¿Cuánto estás logrando poner o cuánto estás logrando cerrar de este 1% o de la tasa de conversión que tú estés teniendo? Entonces, es fundamental medir, y justo es este checkout, este cuadrito naranja o amarillo, es lo que vamos a medir, y ese va a ser el checkout. Y ahí de eso va a depender al 100% el éxito o fracaso de tu negocio en la parte de pagos y de fraude, ¿no? Primero, vamos a hablar de la tasa de aprobación. Entonces, la tasa de aprobación se mide en número de transacciones. Eso es lo primero que hay que decir. Entonces, me compraron 100,
terminaron siendo transacciones de compra tantas, ¿no? ¿Cuánto es este reporte? Y esta es su primera tarea, esta es la tarea 1, generar y medir cuánto tienen de aprobación. Este reporte yo les recomiendo que lo generen desde su plataforma de e-commerce, es decir, desde VTEX, Shopify, Magento, la plataforma que ustedes tengan, mídanlo de ahí. Muchas veces nos guiamos por el número que nos dan las herramientas de pago, que son números que no siempre te van a dar la claridad que tú necesitas y este entendimiento, ¿no? Al final, ¿cómo mides esto? Primero tienes que sacar número de transacciones de ventas confirmadas, ¿no? Es decir, cuántas transacciones se convirtieron en dinero para tu negocio. Y luego dividirlo entre el número total de transacciones o intentos de transacciones de compra. Es decir, cuántas personas le dieron clic en el botón de comprar. ¿Sí? Creo que estamos teniendo algunos problemas técnicos, ¿no? ¿Ahí me escuchas, Diego? O hay una pausa. Pero bueno, creo que estamos de vuelta, ¿no? Ya estamos de vuelta. Ah, buenísimo. Bueno, ya saben. Para que vean que la grabación es en vivo. En vivo, en directo. Vivo, ¿eh? Sí, claro, ya está haciendo la experiencia lo más real posible. Oigan, además problemas reales de Latinoamérica, ¿no? O sea, si una grabación no se corta, están grabando desde Miami, ¿no? Desde Estados Unidos. Entonces, sí, en vivo y directo desde Latinoamérica, desde Colombia y México. Pero bueno, al final, repitiendo un poco por si se cortó, tasa de aprobación es medir el número de transacciones de ventas confirmadas, es decir, las transacciones que se volvieron dinero para tu negocio, dividirlo entre el número total de transacciones, de intentos de transacciones de compra, es decir, el número de veces que le dieron clic en comprar, y el número de veces o el número de transacciones que se convirtieron en transacciones reales. Entonces, si tú tuviste 1000 intentos de compra, 1000 veces que le dieron de comprar en Buy Now, y tuviste 75 ventas confirmadas, tu tasa de aprobación es del 75%, ¿no? Diego, ya tú harás esta parte de una manera mucho más numérica. Esta es la tarea número 1 para nuestros oyentes. Con mucho gusto les podemos ayudar. Si tienen alguna duda, escríbanos. Pero al final es esto, ¿no? Es cuántas transacciones se convirtieron realmente en dinero, en una venta confirmada, entre el número de totales de intentos de compra. Entonces, al final, te debe dar un número. Entonces, típicamente, y tú sabrás más, Diego, una tasa buena o relativamente buena sería un 80, una tasa preocupante sería abajo del 60%, ¿no? Pero al final, ahorita platicaremos de casos de éxito y números que estamos teniendo en la región que les van a abrir los ojos, ¿no? Entonces, si tienes 80, no le estás haciendo mal, pero podrías estar haciéndolo mucho mejor, ¿no? Segundo tema, tasa de contracargos. Creo que es mucho más evidente. El director de finanzas, seguramente a los que hayan tenido este problemita, ya les tocó alguna llamada de atención del equipo de finanzas, pero al final se miden montos, ¿no? Y al final, ¿cómo se mide? Esto el reporte lo puedes generar desde tus estados financieros, desde tu plataforma, pero al final el equipo de finanzas siempre lo va a tener muy presente, ¿no? Son las pérdidas monetarias. Sí, claro, totalmente. Y ellos te tocan en la puerta, ¿no? Al final, ¿cómo se mide esto? Tienes que dividir las pérdidas por contracargos, por fraudulentas de un cierto periodo, es decir, típicamente les recomendamos que lo agarren a lo mejor 90 días antes, es decir, a lo mejor, o 2020, por ejemplo. Agarra todo 2020. ¿Cuántas pérdidas o cuánto fue el monto de pérdidas por contracargos de ventas de ese periodo entre las ventas totales generadas en ese periodo? Es decir, si vendiste 100 millones en 2020 y perdiste 1 millón en contracargos, entonces tu tasa de contracargos es del 1%. Entonces, este es un número que es un poquito más sencillo de sacar porque al final es muy evidente contra el tema de la aprobación, ¿no? Que al final muchas veces
no es tan transparente para los usuarios, ¿no? Y como no representa una pérdida financiera tangible o no hay un cheque que te cobren, pues no es tan evidente, ¿no? Pero al final, y como bien lo decías, aquí es donde se está dejando mucho, mucho más dinero sobre la mesa, ¿no? Hay algo importante, Vic, que me gusta mucho, sobre todo hablarlo con los comercios nuevos y con los que están empezando. Bien decías tú que es importante tomar un periodo de tiempo, y es que los contracargos, sobre todo para los nuevos, es que los contracargos empiezan a llegar meses después, ¿no? Entonces, en tu primer mes, generalmente vas a tener full ventas, cero contracargos. Tercer, cuarto mes es donde te va a llegar los contracargos de esos primeros meses, hasta 5 meses. Totalmente, totalmente. Entonces, un ojo ahí, sobre todo si van empezando, que no les hayan llegado no quiere decir que les vayan a llegar, que no les vayan a llegar en el futuro. Esto no es desearles mala suerte, simplemente números estadísticos y probabilidad en cualquiera de nuestros países de Latinoamérica, no se diga Colombia, ¿no? Entonces, Diego, tú eres el experto financiero, entonces un poco platícanos de este caso práctico que Sí, tienes mira, preparado. algo que me gusta hacer mucho con las personas que se acercan a mí a tener asesoría sobre fraude o que quieren empezar su e-commerce o que ya lo tienen y que les llegó un contracargo, que quizá ya han visto que tienen porcentajes de aprobación bajos, es monetizar, ¿m? Entender cuánto dinero se está perdiendo, y ahí es lo más importante, porque si el dinero que estás perdiendo es relevante, hay que hacer acciones, ¿no? Entonces, si ves que hay una fuga de dinero, pues bueno, conseguir ventas es el reto más difícil de cualquier compañía, y si estás teniendo una fuga de ventas, pues vaya, hay que hacer los números y saber si realmente es relevante el número, ¿no? Entonces, este es un ejemplo típico de un comercio no tan grande, no tan pequeño, un comercio medio. Entonces, lo vamos a ver de la siguiente forma. Mira, vamos a ver que es un comercio que tiene un promedio de transacciones del mes 4.000 transacciones mensuales. en promedio, teniendo en cuenta picos altos, picos bajos, 4.000 transacciones. con un ticket promedio de $100, ¿vale? Más o menos. Esto quiere decir que tiene pues unas ventas de... $400.000 mensuales. Y esa era la parte que tú decías sobre Los $400.000 es que yo tengo que comparar los contracargos que estoy teniendo ahí como costo en el PIG. Para este ejercicio, mira, me fui con una tasa de contracargo conservador. Si bien veíamos que el promedio en Colombia está en un 1.5, hay muchos comercios que hacen muchas cosas para que no hayan contracargos, ¿no? Entonces, en este ejercicio académico, práctico, un 0.9, ¿vale? Un 0.9 de contracargos que es conservador, puede ser más alto. ¿Listo? Y también lo estoy haciendo con una tasa de rechazos del 20%, conservadora. Veamos una estadística del 33%, vamos con un 20%, ¿vale? ¿Cuántos son los costos directos por ese 0.9%? sobre los $400.000. $3.600 mensuales en promedio que le están pegando a tu PIG, y un costo que estás real asumiendo, ¿vale? Pero, ¿cuánto es el valor de las ventas no percibidas por ese 20%? ¿Cuánto realmente no está llegando? Ni siquiera a la caja, ¿vale? En este caso, que es algo medio, son $80.000 mensuales. En total, estás teniendo un costo de $83.600. La no despreciable suma de $83.000, ¿vale? Hay días que no lo gano, ¿eh? No. Oye, a lo que es impresionante, bueno, y esto que estamos jugando y el escenario que estás pintando es un escenario totalmente optimista, ¿no? O sea,
nosotros platicamos con un comercio que tiene 0,9% de contracargos y 20% de rechazos y dices, bueno, no lo está haciendo tan mal. O sea, es un escenario bastante favorecedor, ¿no? A mí lo que me impresiona es si el director de finanzas pone el grito en el cielo por $3,600, que equivale al 0,9% de las ventas, imagínate si supiéramos, o sea, o si tú eres emprendedor y tienes tu propio negocio, o si eres el director, y saber que 80,000 pesos simplemente estás dejándolo sobre la mesa, ¿no? No estás dejando dinero sobre la mesa, es 20 veces el monto de las pérdidas por fraude. Entonces, es escandaloso, ¿no? Y creo que ahí radica la belleza y el gran éxito que puede tener tu negocio si realmente reduces en específico la parte de las declinaciones por fraude, ¿no? Claro, y mira que tu analogía de la tienda física me gusta mucho, porque al final en el e-commerce, en la web, tú no tienes un vendedor que lleve al cliente hasta la caja, ¿no? Acá lo estás dejando ir, sin siquiera decirle un poquito, oiga, venga, ¿qué es? Es chao y chao, se va para la tienda de frente. Totalmente, es estar esperando en la línea de la tienda con tu producto para pagarlo y simplemente te digan, tú no, vámonos, para afuera. Oye, pero es que yo te voy a pagar, tú para afuera, ¿no? O sea, imagínate la experiencia del usuario para un cliente bueno que lo corren así, sin darle explicaciones, es súper frustrante, ¿no? Y porque muchas veces algunos lo vuelven a intentar y vuelven a ser declinados, pues es una frustración absoluta. A mí me ha pasado y sí es muy frustrante, la verdad. Y realmente ahí es de donde llegamos a la piedra en el zapato. Porque, bueno, ya sé que tengo los $80,000 ahí volando. Ahora, ¿cómo hago? Porque si busco traerme esos $80,000, esos 3,600 se me van a incrementar más. Y esa es la piedra en el zapato para los que lo saben. Decir, bueno, madre, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces, ese es el reto, realmente. Ese es el reto. Si es, pasa a la siguiente, por favor. Totalmente. Entonces, parte de la tarea, y continuando con esa parte del workshop, es que conozcan la tasa de contracargos y su tasa de rechazos. Todos estos números los tienen muy presentes y si parte de esta segunda parte de la asesoría, si ya hicieron su tarea y justamente quieren revisar estos números y quieren que les apoyemos, oye, y Víctor, Diego, estoy viendo que efectivamente tengo 25, 30, 33% de rechazos. ¿A qué número podríamos llegar? ¿Cómo podemos reducir? Esto ya es un tema un poquito más práctico, más enfocado ya a soluciones particulares. Pero creo que lo más importante, y como decías, esto es una conversación financiera, ¿no? ¿Cuánto dinero estás perdiendo y cuánto dinero estás dejando de vender? Y al final es el monto total que estás dejando ir, ¿no? Así es. Entonces, vamos al reto. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto Clearsell lo llamamos nosotros siempre que hablamos con nuestros asesorados. Cubrir el 100% de los contracargos. Realmente en el mercado hay muchas alternativas para disminuir los contracargos. ¿Qué mejor que buscar una alternativa que te quite ese problema de encima? Y que ya no tengas que pagar esos 3,600 de contracargos. ¿Cómo? ¿Es un seguro ilimitado? Es un seguro ilimitado. Hombre, Es un seguro ilimitado y es una de las garantías de los beneficios de tener un seguro. o sea, Que todo el riesgo se lo come Clearsale. todo el riesgo se lo come Clearsale. 100%. Entonces, digamos que ahí como que ya pierdes el miedo, ¿no? Estás ya con escolta y puedes salir a buscar más ventas. Y mira que no solo eso. Hay algo que también pasa y es que los comercios cuando tienen un seguro como este pueden ser más agresivos en sus campañas de mercadeo, pueden llegar a más sectores a los que no llegaban antes,
hay algo muy usual y es que hay comercios que no reciben tarjetas de crédito internacionales, ¿no? Porque es riesgoso. Hay comercios que no hacen ventas con tarjetas de terceros. Entonces, cuando le prestas la tarjeta de crédito a tu hijo o a tu esposa o a tu esposo para hacer la compra y al final no es la misma persona, no, ¿vale? Mejoras la experiencia del cliente porque ya el cliente, cuando hay un seguro de estos, también se mejoran los procesos. Ya el cliente no tiene que enviar fotos de, como lo he visto, fotos del DNI, fotos de tu cara con tu DNI. Aunque no lo creas, no, y sí lo crees, porque pasa un montón, más de lo que uno cree. Muchísimo. Que el comercio te diga, oye, mándame una foto de tu DNI con tu cara al lado, ¿no? Para poder ver que el del DNI eres tú, que el del documento eres tú. Y tu foto de la tarjeta. No, es horrible. A mí me ha pasado eso en un mismo sitio 2 veces. Es decir, compré una vez y 3 meses volví a comprar. Las 2 veces me pidieron que mandara foto de identificación. Le dije, oye, es absurdo. Hace 3 meses te compré, no tuviste contracargos. ¿Por qué me sigues haciendo esto, no? Así es. Así es. Entonces, ese es el primer reto, cubrir los contracargos para no tener miedo de... Ese es el primero. Y el segundo, disminuir la tasa de rechazos. ¿Qué pasaría si llegáramos a tener una tasa de rechazos como las de mercados desarrollados como Estados Unidos y Canadá? Porque sí hay comercios en Latinoamérica que tienen ese nivel de aprobación. Entonces, ¿qué pasa y cuál es el resultado de disminuir una tasa de rechazos De un 20 a un 8.14%. en el ejercicio que estamos viendo, ¿no? En esta tienda de 3.500 transacciones que tiene $80,000 volando, ¿vale? Al final van a seguir habiendo rechazos, siempre, porque van a haber fraudes, transacciones que realmente son fraudulentas, Claro. van a haber clientes que no tienen el saldo en la tarjeta, van a seguir habiendo rechazos, ¿no? Pero son muchísimo más pequeños. Entonces, ¿cuál puede llegar a ser un resultado, ¿no? Y cuánto puede llegar a recuperar un comercio teniendo una solución de fraude de tipo top, ¿m? Sin tener infraestructura, ¿no? Porque muchos también, venga, armamos el equipo de fraude y eso también es súper costoso. Entonces, bajar en este comercio la tasa de rechazo De un 20 a un 8.14. sería pasar de no percibir 80,000, sino tan solo dejar de percibir $32,000, ¿vale? Es decir, que van a entrar $47,000 de nuevas ventas, ¿vale? Entonces, si vas a tener ventas por $47,000 y ya no vas a tener el costo de 3.600, a la línea de ventas le vas a estar metiendo en promedio $51,000 mensuales. Eso en pesos colombianos son como 180 millones de pesos, que es un montón. Y si eso lo vemos en un año, pueden llegar a ser $612,000, que son 2.144 millones de pesos colombianos, que es un montón, ¿no? Acá no estamos involucrando los gastos intangibles de los que hablábamos, ¿no? Esos $51,000 no tienen lo de mercadeo, lo de publicidad, todo lo que estás haciendo para tener una buena tasa de aprobación, no están incluidos. Entonces, ahí es donde el comercio levanta la ceja, ¿no? Y dice, 180 millones de pesos mensuales, pues quién no, ¿no? Totalmente. Es muchísimo el dinero. O sea, y es un detallito que al final, es finalmente cuando hablamos del reto Clear Sale es, primero vamos a medir cómo estoy ahora, ¿no? Y el hecho de estar midiendo te va a permitir saber dónde está la fuga de dinero de tu negocio, ¿no? Porque ya a lo mejor estás construyendo en tu e-commerce y le estás invirtiendo en soluciones, estás trayendo nuevas herramientas de marketing, estás invirtiendo en nuevos canales y de repente dices, ¿dónde se me está yendo, no? ¿Dónde estoy dejando de percibir ingresos? Probablemente es aquí. Entonces, este es el reto ClearSale, ¿no? Y parte de este workshop
es invitarlos a participar en el reto, que es, midan su tasa de aprobación y midan su tasa de contracargos, y con mucho gusto les podemos ayudar a hacer este análisis financiero, ¿no? Exacto, exacto. Y al final, una reflexión que he manejado en la vida, y es que tener la información es tener el poder. Entonces, hay que tener el poder de los e-commerce. Esto va a crecer y va a permanecer. Ya hay usuarios de todas las edades. Ya mis papás compran todo por internet. Y claramente hay que tener la información y hay que medirla. Medir y controlar, pues para que obviamente haya unos buenos números y hacer lo que hacen los negocios, generar rentabilidad. Totalmente, totalmente. Tener la información es tener el poder. Esperamos que este workshop haya sido de utilidad. Se quedan con esta tarea, ¿no? Medir tasa de aprobación, tasa de contracargos, y con mucho gusto sigamos la conversación. Ahí están nuestros datos, el correo de Diego, mi correo. Escríbanos: oye Víctor, oye Diego, ya medí esto, fíjate que me dio este número, ¿cómo ves? Oye, al final, ¿cómo podríamos, o a cuánto sería el monto que podríamos estar llegando en incremento si invertimos realmente en un proceso y en una solución antifraude que nos ayude a probar más, que finalmente ese es el gran reto y la piedrita en el zapato, que es la aprobación? ¿Cómo podríamos transformar este negocio? ¿Cómo podríamos crecerlo? Felices de la vida. Se quedan con esta tarea. Esto era la idea de este workshop, era brindarles un poquito de lo poco, mucho que sabemos, compartírselos, y con mucho gusto seguimos adelante, seguimos la conversación. Ahí está nuestro sitio, están las redes sociales, por cualquiera de estos medios, ahí están nuestros correos. Háganos llegar la información, ¿no? Y con gusto, la idea es seguir creando una comunidad y una industria mucho más segura, mucho más confiable. Y pues nada, Diego, agradecerte por el tiempo, por tu insight del mercado colombiano. Y pues nada. Nada, feliz de compartir, de estar aquí en el e-commerce day, un evento que me encanta. Y bueno, esperamos que muy pronto vuelva el e-commerce day presencial para poder vernos todos. Totalmente. Extraño mucho Colombia, ¿eh? Aquí hay Entonces, sabor. bueno, ya tendremos tiempo de vernos. Mientras tanto, agradecerles a todos ustedes el tiempo por habernos escuchado. Estamos en contacto. Cualquier duda, por favor, háganmelo saber. Y bueno, sin más por el momento, nos despedimos. Te doy un abrazo, Diego, y bueno, Lo un mismo, Vic. abrazo a todos. Chao. Saludos. Bye bye.